Hemos hablado de la presentación clínica de la porfiria aguda. Antes de pasar, también hay porfirias que cursan con lesiones dérmicas, que no son tan frecuentes en nuestro medio. O sea, hay lesiones dérmicas en piel, tipo ampollar o tipo vesicular, y que a veces infectan, ¿no? Pero esto es más que todo diagnosticado por los dermatólogos. Yo me estoy abocando a las porfirias agudas, con los síntomas, con la gran variedad de síntomas que antes he mencionado. Estos síntomas se calcula de que más o menos un 15% de pacientes, ¿no?, hacen síntomas, pero estos síntomas tienen que ver con factores precipitantes. O sea, la persona portadora del gen heredó el efecto enzimático, ¿no?, y cuando se ve sometido a un factor precipitante, entonces comienza a hacer los síntomas de porfiria, ¿no? Se calcula de que el 70% de personas son sometidas, reciben un factor desencadenante que precipita el cuadro agudo de porfiria, el cuadro clínico de porfiria, ¿no?, y que en 30% no aparece el factor hereditario, ¿no? Quizás tuvieron sus padres o abuelos, no manifestaron síntomas porque nunca recibieron factores desencadenantes. Y los factores desencadenantes quiero mencionarles que son bien variados, ¿no? Hay un factor importante que es la menstruación, que se ve en un 32% de pacientes. Generalmente, eso explica por qué la enfermedad es más frecuente en mujeres, ¿no? Y he tenido pacientes que cada vez que menstruan tienen un cólico intenso con síntomas de porfiria y tienen que ir a las emergencias e internarse en el hospital por unos 7 días. Entonces la menstruación es un factor desencadenante importante en algunas pacientes, no todas, en un 32%. Ya. Otro factor desencadenante en orden de frecuencia es el desgaste psicológico. He tenido pacientes que no tienen antecedentes de haber recibido medicamentos. Es el desgaste psicológico el que ha producido este estrés. Otro, en orden de frecuencia, tenemos los fármacos. Hay múltiples fármacos, que vamos a hablar después, que pueden precipitar esto. Por ejemplo, un paciente puede tener una infección, un hongo en la piel, y recibe glicofulvina o recibe ketoconazol y aparecen los primeros síntomas de porfiria, ¿no? Esto se ve, o sea, desencadenado por fármacos, se ve hasta el 20%. O puede ser que una persona tenga una enfermedad quirúrgica, vaya, lo operan de vesícula y le ponen anestesia al lotano, y el lotano inicia los primeros síntomas de porfiria. Es una persona aparentemente normal, que fue a una operación por otro motivo. Entonces, se ven fármacos implicados en el 20%. El ayuno también, o sea, la deprivación calórico-proteica también es un factor precipitante. He tenido pacientes que han sido obesas y que en su intención de bajar de peso han hecho dietas estrictas, por lo cual, y esto se ve hasta un 19% de los pacientes. Otro factor desencadenante es la infección, que se ve un 15%. He tenido pacientes hace muchos años, cuando había la gran predominancia en nuestro medio de la fiebre malta, que eran desencadenados por la infección por la brucelosis, que causa la fiebre malta, o por la fiebre tifoidea. Y también no solamente era por la infección, sino que los medicamentos para tratar estas enfermedades también están contraindicados en porfiria. Entonces el paciente, cuando caía en emergencia en el hospital, tenía este antecedente de ser tratado por fiebre malta o por brucelosis. Y estaban implicados tanto el agente infeccioso como también el medicamento que recibía para tratar la infección. También está descrito el embarazo como desencadenante de porfiria en el primer trimestre y en el tercer trimestre, hasta un 9%. También hay el desgaste físico, también se describe hasta un 12%. También se describe como factor desencadenante el ambiente en el cual trabaja la persona, ¿no? O sea, hasta un 8%. Otros factores que se han ido descubriendo también es el tabaquismo, sobre todo en varones que fuman, fumadores pesados. También en aquellos que ingieren sustancias ilícitas como la marihuana, éxtasis, anfetamina o cocaína, ¿no? Y también últimamente han salido reportes de
que el estrés físico o psicológico que conlleva una intervención quirúrgica o el tener fiebre también puede desencadenar porfiria. Entonces, como vemos, los factores precipitantes son muy variados. Y hay algo muy interesante, de que cada paciente o cada portador genético tiene un umbral, ¿no? He visto pacientes, por ejemplo, entre los medicamentos tenemos, vamos a ver después, los barbitúricos, o sea, el fenobarbital. Tuve una paciente que estuvo muchos años tratada en un hospital de Lima con fenobarbital y nunca desencadenó porfiria. Hasta que un día ingresó porque tenía debilidad muscular, y caminaba con limitación. Entonces encontramos, entró por emergencia del hospital Rebagliati, entró de su piso y los médicos pensaron en la posibilidad de porfiria por otros síntomas que tenía la paciente. Y se encontró de que había tomado muchos años fenobarbital. Y fenobarbital es un medicamento, uno de los primeros desencadenantes de porfiria. ¿Y por qué en esa paciente no le desencadenó porfiria antes? Es una pregunta muy interesante. O sea, hay un umbral en cada persona. Por eso que dije que hay pacientes que solamente se internan 15% de los pacientes con porfiria, que toman medicamentos, ¿no? Se internan solamente el 15%, aún habiendo recibido muchos de ellos medicamentos durante mucho tiempo desencadenantes. O sea, no sabemos en qué momento el medicamento desencadenante va a precipitar el ataque de porfiria, o los síntomas iniciales de porfiria que llevan después a un ataque. Ya, quiero hablar sobre los fármacos. Esto es muy interesante, porque los fármacos que precipitan porfiria son múltiples. La mayoría de fármacos que existen en el mercado son porfirogénicos. De forma que cuando yo tengo un paciente con porfiria, le doy un medicamento, si yo sé que ya tiene porfiria, que no desencadene y no precipite síntomas. Entonces tengo que darle una lista de medicamentos que tiene que evitar toda su vida, ella y su familia, o él y su familia. Y una lista de medicamentos que nunca debe tomar. Por ejemplo, las pacientes que vinieron al hospital por baja de peso, que eran gorditas y querían bajar de peso, el hecho de la deprivación calórica proteica la llevó a tener los primeros síntomas de porfiria, como son insomnio, náusea, dolor abdominal. Y en ellos pueden recibir fármacos para bajar de peso o recibieron hierbas X, ¿no? Esas composiciones químicas de las hierbas, algunas son porfirogénicas y motivaron que la porfiria avanzara en estos pacientes. También quiero aquí enfatizar con los fármacos que hay una especie de círculo vicioso entre síntomas y enfermedad, síntomas de enfermedad y medicamentos, síntomas de enfermedad y medicamentos. O sea, si alguien, por ejemplo, que tiene el defecto latente de la enzima, o sea, un portador genético de porfiria, tiene depresión y le dan amitriptilina, puede desencadenar la enfermedad. O le dan nortriptilina, o le dan también otros medicamentos, por ejemplo, le pueden dar para la ansiedad diazepam, o puede recibir para el insomnio flunitrazepam, ¿no? O también puede recibir paroxetina para los síndromes depresivos, o nitrazepam. Entonces, los mismos medicamentos ya están precipitando, para tratar el síntoma de porfiria, están precipitando que aparezcan otros síntomas, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor de cuerpo, cefalea, etcétera, etcétera, etcétera. También puede ser que por ahí alguien convulsione, y casi la mayoría de anticonvulsivantes son precipitantes de porfiria. Por ejemplo, tenemos los modernos, ¿no? Ácido valproico, la fenitoína, la antigua fenitoína, los barbitúricos y la carbamazepina, que se usa para pacientes que tienen disritmia cerebral, también pueden desencadenar porfiria. Y acá quiero hacer una acotación con respecto a la carbamazepina. He tenido pacientes que la porfiria puede dar como parte del compromiso neurológico cerebral una cierta disritmia cerebral. Entonces hay pacientes que han aparecido en el hospital con ya crisis de porfiria, se les ha estudiado sus antecedentes y algunos de ellos cuando pasaron a menstruación, o sea, en la etapa después de la menstruación, comenzaron a tener ciertos episodios catalogados por los médicos como disritmia cerebral y recibieron carbamazepina, que los motivó que convulsionaran, en lugar de mejorar, convulsionaron y cayeron en emergencia y se les diagnosticó porfiria. Entonces, los anticonvulsivantes, la mayoría de ellos son porfirogénicos, inducen mayores síntomas de porfiria o ataques de porfiria. Otro síntoma predominante en esta enfermedad es la presencia de náuseas y vómitos, ¿no? Y si el paciente recibe
algunos medicamentos que se usan para esto, como son el dimegrinato, o sea, el Gravol, la iosina, o el antiácido lansoprazol, o la metoclopramida, que es un prokinético. Estos son lesivos y coadyuvan a que la enfermedad avance. También el paciente, otro síntoma que tiene es hipertensión arterial, o puede tenerlo. Entonces, hay varios medicamentos para tratar la hipertensión arterial que pueden colaborar con el avance de la enfermedad, como son, por ejemplo, la metildopa, el nifedipino, la hidroclorotiazida y la furosemida, que son diuréticos que se usan también en el tratamiento de la presión alta. También los pacientes que sufren de hipertensión pueden recibir medicamentos para bajar el colesterol, y también están contraindicados la simvastatina, la atorvastatina. Y también otro medicamento antihipertensivo que me olvidaba es el amlodipino. Entonces, si tenemos un paciente con diagnóstico de porfiria, no podemos dar estos medicamentos. Ahora, otro grupo de fármacos desencadenantes es los antibióticos, entre los cuales tenemos una inmensa gama. Ya les dije antes que hemos tenido casos en los cuales han sido desencadenados por el tratamiento de la brucela. Antes usaba para la fiebre en Malta la rifampicina y la tetraciclina, que motivaba que los pacientes iniciaran los primeros síntomas de porfiria. Y también el clonafenicol para el tratamiento de la fiebre tifoidea. También otros antibióticos que están contraindicados son antimicóticos, como la grisofulvina y el fluconazol, que es un antimicótico actual que se usa, y también otro que es el ketoconazol. Esos antimicóticos también precipitan síntomas de porfiria. También otro antibiótico que está relacionado es, por ejemplo, la ceftriaxona, que se usa en infecciones de tipo neumónico, por ejemplo, ¿no?